Amigos, amigas, ya estamos listos para otra mesa de investigación y diálogo contra Línea Sin Censura TV. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, respondiendo al planteamiento de una colega, insiste en que el litio es para los mexicanos y que se han cancelado las licitaciones sobre este elemento clave para el desarrollo de nuestro país viendo hacia el futuro. Esto fue lo que dijo ayer. Que son 3 ya. Gracias, presidente. Berenice Telles, del ITE México. Quisiera preguntarle sobre estas supuestas cancelaciones de esta empresa minera china en el tema de litio. Parece ser que hay alguna disputa con el tema de que si proceden o no proceden estas cancelaciones. Hay una, pues preguntan porque al final la ley se aprobó posterior al otorgamiento de las concesiones a esta empresa china de litio. Si tiene información de eso y qué es lo que va a pasar. Se está revisando porque las concesiones mineras se entregaban básicamente para la explotación de oro, de plata, de cobre, no de litio. Entonces, por eso fue el decreto de nacionalización del litio. Y solo es este caso de esta minera de origen chino, que originalmente era de una empresa inglesa y ellos la adquirieron, la concesión. Entonces estamos revisando eso legalmente, pero nosotros hemos tomado la decisión de que el litio sea de la nación, porque es un mineral estratégico. Y vamos a darle seguimiento legal al decreto de nacionalización. Las mineras no se van a quedar de brazos cruzados, que es un elemento jugoso en la mente de muchos privados. Pues hay que analizar lo que está pasando. Y le doy la bienvenida, como siempre, muy buenas noches, para Sósimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea. ¿Cómo estás, Sósimo? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Vicente. Un gusto estar aquí contigo, con la audiencia. ¿Cómo ves el tema del litio y estos privados estas compañías mineras que quieren, a pesar de que ya el presidente lo ha establecido y así se ha decidido, que el litio sea para los mexicanos? Es muy interesante lo que está ocurriendo, Vicente. De hecho, nosotros en Contralínea, desde que se dieron las primeras concesiones, que se supo que allá en Bacadehuachi, Sonora, había precisamente reservas de litio, pues nos dimos a la tarea de investigar qué tan importantes realmente eran las propias reservas que hay ahí. Lo que podría yo comentarte, Vicente, es que en efecto, al parecer, ya los inversionistas chinos se habían dado cuenta de la importancia que tenía esta beta allá en Sonora, y pues sí, compraron las acciones de la minera que originalmente tuvo la concesión. Y señalar, Vicente, en efecto, no se van a quedar de manos cruzadas. Sin embargo, me parece que ahí el presidente de la República tiene razón cuando dice, ojo, es que en ese momento, cuando se entregaron las concesiones, no se entregaron para explotación de litio, se entregaron para explotación de cobre, incluso de cobalto y de otros minerales. Aquí lo importante es que habrá una disputa, me parece intensa, pero eso no quita el dedo del renglón en un asunto, Vicente, en el que tenemos 11% del territorio nacional concesionado. Estamos hablando de 20.990.000 hectáreas que se concesionaron a privados y que en muchas de ellas empezará el mismo problema. ¿Qué creen?
hay litio, porque ni siquiera se había mapeado exactamente en la cantidad de vetas de litio que hay. Se sabe ahorita de Sonora, yo te podría adelantar también que hay reservas importantes en Oaxaca, por ejemplo. Pues vaya caso de las mineras, ¿no? Entre más les dieron, más querían y siguen queriendo. Hay que decirlo que en los gobiernos pasados se les abrió la puerta de par en par para explotar nuestro territorio social. Explotarlo, Vicente, de manera que causa incluso indignación. Solamente dejaban en el país el 3% de lo que extrajeron. Hablemos de oro, hablemos de plata, de cobre, de otros minerales que tienen un valor muy importante por su uso en la industria, y que solamente era el 3%. ¿Durante cuánto tiempo se les concesionó tal cantidad de recursos extractivos a transnacionales? También algunas mexicanas, está el caso de Grupo México, etcétera, pero la mayoría de ellas incluso de carácter extranjero, y que se sacaron el oro, sacaron la plata de este país y solamente en impuestos pagaron el 3%. Y además de que empezaron a generar una suerte de confrontaciones al interior de las comunidades, compraban algunos de los integrantes de las comunidades para apoyar la extracción, el extractivismo que se generaba sobre las tierras, sobre los recursos, y además desgarraban el tejido social. Y otra cosa muy importante, la contaminación que eso implica. ¿A cambio de qué? Del 3% de lo que se llevaba. Tengo entendido, me corriges si tú tienes otra información, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha retirado 9 concesiones de explotación de litio, y sobre todo que hablas tú de Bacadehuachi, allá en mi tierra, en Sonora, que sería el yacimiento de litio más grande hasta del mundo, se habla. Por medio de un documento dirigido a inversionistas, la empresa china Ganfeng Lithium informó que el gobierno mexicano, por medio de la Dirección General de Minas dependiente de la Secretaría de Economía, canceló 9 concesiones pertenecientes a dicha empresa debido a que no ha cumplido con los niveles mínimos de inversión para mantener los permisos. Y es que en abril del 2022, como seguramente la audiencia sabe, el gobierno de México declaró el litio como material estratégico, por lo que el Estado tiene ahora el derecho exclusivo sobre la exploración, producción y comercialización, prohibiendo las concesiones en este producto, determinado además que se retirarían las concesiones a quienes hubieran incumplido con el nivel mínimo de inversión establecido y estuvieran ya cerca de la etapa de producción. Entendiendo que son empresas de mucho poder económico, pues podríamos también pronosticar largas batallas legales. Ojalá que la boca se me haga chicharrón, pero así lo veo. Yo que he estado allá en Bacadehuachi, yo que he estado en esta zona que era propiedad o es propiedad de esta empresa china, entiendo que no hay una inversión que puedan decir, ya tenemos tal o cual inversión o tal o cual construcción o tal o cual situación. De hecho, recuerdo que los pobladores, el presidente municipal de Bacadehuachi, preguntaba en aquella ocasión que estuvimos en aquella zona, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Porque no hay ni luz por parte de la empresa y no tenemos luz, en aquel momento así me lo dijeron, por parte del gobierno. Y nosotros nos tenemos que preparar porque es un poblado muy pequeño, de muy pocos habitantes, que tendrían que enfrentarse incluso a que llegaran pues olas de personas para trabajar en esta zona. Incluso hablaban de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en esa zona, que pues que daría esta seguridad tan necesaria con un proyecto en caso de que se dé tan importante. Así es, totalmente de acuerdo, Vicente, en el sentido de que no hay en realidad una inversión importante que acredite pues que tiene que continuar con el propio proceso. Eso en primer lugar, pero es que incluso la discusión es más allá, porque aunque lo hubiera, ellos tenían las concesiones para otro tipo de minerales, no para litio. Entonces, aquí lo grave, Vicente, es que tenemos a un poder judicial que está volcado
a bloquear, a sabotear todo lo que pueda con respecto del Poder Ejecutivo. Y si el Poder Ejecutivo ha dicho que el litio es un mineral estratégico que debe de ser aprovechado por el interés nacional, pues ya estaremos viendo a la Suprema Corte y a jueces, etcétera, en sentido contrario, prácticamente fallando a favor de estos empresarios extranjeros. Y es que te decía, Vicente, el asunto es de darle la razón a estos empresarios chinos de que pueden explotar litio, aunque la concesión originalmente era para otra cosa, entonces estaremos viendo una suerte de litigios a lo largo de todo el país. Bien has comentado, México tiene una reserva muy importante de litio que es en roca. Ahí es donde pudiera ser la reserva más grande del mundo. Hasta este momento la reserva más grande del mundo se encuentra en Australia, otra se encuentra en Chile y otra se encuentra en Argentina, en esta parte desértica, en lagos salados, que es donde y que además lo extraen de manera muy fácil ahí el litio. En este caso es otro tipo de reserva, en roca. Pero estamos hablando ya de una veta de al menos 2 millones de toneladas solamente ahí. Imaginemos la riqueza que eso significa para lo que viene en la producción de baterías de litio para automóviles. Estados Unidos ha iniciado ya una transición para que toda la flota de automóviles en ese país se sustituya por una nueva con baterías de litio. Se está pensando que precisamente ahí, en Bacadehuachi, se podrían estar extrayendo 170,000 toneladas de carbono de litio al año, que vendría a conectarse en esta cadena de valor con las armadoras que están en Estados Unidos. Todo el programa que hay para Sonora es impresionante, lo que hay de generación en materia energética, y que ahí es donde se inscribe. Por eso es tan estratégico. Y es estratégico para el país, en primer lugar, pero es estratégico incluso para toda la región de América del Norte, compitiendo en esta carrera por el litio con otro bloque tan importante como es China. Entonces, me parece, Vicente, que vendrá una suerte de litigios muy importantes que terminarán en el Poder Judicial, y eso es lo grave. Y va a ser interesante también cómo se desarrolla esta situación de litio en poblados tan pequeños como Bacadehuachi, porque si ahí no tienen drenaje, si ahí tienen problemas de agua, y el agua va a ser tan necesario para la explotación de litio, ¿cómo harán llegar? No, es que es fascinante, es fascinante. Tendrá que entenderse el plan para desarrollar esta zona desde la trinchera de Alfonso Durazo, gobernador de aquel estado, desde Litiomex, encabezado por el licenciado Tadei, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, de cómo harán llegar el agua o cómo extraerán y a dónde llevarán este litio. Va a ser muy interesante. Te digo porque el problema del agua es sabido y es evidente en zonas como Bacadehuachi, por allá en Sonora. Y bueno, ojalá que el momento en el que explote el desarrollo de litio también termine beneficiando a estas zonas de donde salen muchos al norte, sobre todo Estados Unidos, a ganarse la vida, porque ahí no hay mucho por hacer, socio. De ahí la importancia, Vicente, de que gane el Estado mexicano. De ahí la importancia de que, en efecto, quien tenga a cargo la explotación exclusiva de este mineral sea el Estado mexicano. Imaginemos, Vicente, qué pasaría si es que esto se deja en las manos privadas de manera exclusiva, con empresarios tan voraces como los mineros, los locales. Ya tenemos ahí a Germán Larrea y compañía, pues viendo la calidad de vida que les dan a los propios trabajadores y también que generan para las propias comunidades. No les importa contaminar ríos, etcétera. Entonces, en ese sentido, me parece, de ahí la relevancia de que quede en manos del Estado mexicano, porque, ojo, no es cierto que el litio o las baterías de litio sean por sí solas energía limpia. Todo lo que implica generar una batería de litio es muy sucio, es decir, se gastan grandes cantidades de agua. No solamente tienes que hacer agujeros en la tierra tan importantes para extraer litio, sino una batería de litio también implica grandes cantidades de cobre, grandes cantidades de cobalto, de níquel. Es decir, tienes que generar una política extractivista masiva en el propio país que quiere producir baterías de litio. Si esto se lo dejamos a los privados, ya estaremos viendo qué tipo
de negocios estarán haciendo, como los que ya nos tienen acostumbrados. Una manera de procurar que se racionalice la extracción de litio y de todos los demás minerales, pues es prácticamente vigilando que sea el propio Estado mexicano con el interés nacional y el interés de las comunidades por delante, algo que no se va a poder garantizar si se les deja precisamente a los privados y más si son extranjeros. Tengo entendido que estas revocaciones ordenadas por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía no tendrían un carácter definitivo, pero existe la incertidumbre entre estas empresas en cuanto a si serán revertidas o confirmadas, pero por parte de los empresarios ya hay procedimientos legales o de revisión o de queja por estas revocaciones. Eso sí, estoy de acuerdo contigo en que será el Estado el que defina que no se contamine a estas comunidades, que no se afecte la poca agua, los mantos acuíferos que haya en esa zona y que se detone el desarrollo, insisto, de estos pequeños poblados que aspiran al drenaje, a la iluminación pública, al alumbrado público, a lo básico que tendríamos en ciudades como la capital mexicana. Allá o sea, están en la sierra, allá están en zonas históricamente olvidadas, y solamente, en mi opinión, el Estado podría garantizar ese desarrollo sustentable, consciente, limpio o lo más limpio posible, porque tú lo acabas de decir hace rato, las empresas mineras solamente nos dejan el 3% y sería hasta una grosería que esas zonas que por fin podrían soñar, tener esperanzas, pues no mantengan mucha de esa riqueza que se va a producir en nuestro país. Así es, Vicente. Ahora nos dejan aproximadamente el 11% después de esta reforma a la ley minera. Lo del 3% fue durante mucho tiempo con los gobiernos anteriores que no quisieron tocar para nada la estructura de la explotación minera en México. Y total razón, Vicente, me parece que lo que se tiene que poner en primer lugar es el interés de las comunidades originarias que son las dueñas de los minerales. Me refiero, muchas de ellas, de estas tierras son de origen comunal o ejidal, etcétera. En primer lugar, el interés de ellas. En segundo lugar, el interés nacional. Eso es lo que se tiene que apelar precisamente en ese sentido, porque ya lo comentabas también tú, me parece que sería la única manera en la que se pudiera garantizar pues que se adquiriera para explotación nacional este mineral que es tan importante. Y decíamos, Vicente, es tan importante como prácticamente lo es el petróleo, es tan importante como lo llega a ser el sector energético, eléctrico. Entonces, me parece que estamos en un buen momento para reestructurar la manera en que se fueron entregando todas estas concesiones, porque, insisto en ese sentido, son las que conocemos hoy de vetas en Sonora. Hay otras que ya también se han reconocido en Oaxaca, en Durango y en Zacatecas, y al parecer seguirán apareciendo otras donde digan, mira, yo aquí tengo una concesión para cobre o para oro, para plata, pero ¿qué crees? También hay litio. Entonces, por eso vendrán estas disputas que, te decía, llegarán incluso a la propia Corte. Y no lo subestimemos a estas empresas, para que no se les olvide a las personas que nos están viendo y escuchando, cuando tú hablas de importante, pues ¿qué tan importante? Bueno, recordemos cuando vino a México Luis Arce, el presidente de Bolivia, en conferencia de prensa conjunta con Andrés Manuel López Obrador, admitió que el litio estuvo en el centro del golpe de Estado contra Evo Morales. O sea, no estamos hablando de un juego de chamacos, y no vendrán con sonrisa en el rostro las empresas, las mineras, a las que les revocaron las concesiones y a las que quieran explotar nuestro litio. Bueno, no vamos muy lejos. Acuérdate que Elon Musk, el dueño de X o de Twitter, de Tesla, dijo que cuando no se les da lo que quieren, lo van y lo arrebatan. Palabras más,
palabras menos, en relación precisamente a litio, que es el que al final le genera un producto tan necesario para sus automóviles como son estas baterías, Sosimo. Y tanto poder tienen, tanta influencia, que hicieron hablar al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria Minera, diciendo precisamente, rebatiendo que no era posible, según su visión, cancelar estas concesiones porque se dieron antes de la expedición de esta nueva ley minera. Y es precisamente lo que deriva que el presidente de la República hoy diga el día de ayer, días pasados, que precisamente estas concesiones se dieron, pero para otros minerales. O sea, por eso decíamos, va a estar muy interesante el propio debate, porque ellos van a argumentar, no hay retroactividad de las leyes, tú ya me diste estas concesiones, pero, y a mí me parece que sí tiene razón el Estado mexicano al decir, sí, pero yo no te las di para litio, te las di para que explotaras otros minerales, tampoco lo aprovechaste y por eso te las estoy retirando. Pero ojo, tú no puedes explotar litio aunque tengas el propio territorio concesionado, porque son para determinados minerales. Pero ahí están ya hablando los propios intereses extranjeros a través de la Cámara Mexicana de la Industria Minera. Y es que estamos hablando incluso, Vicente, de algo que trasciende a los propios gobiernos nacionales. Estamos hablando de una confrontación entre dos polos, el chino que está emergiendo y que lleva la carrera ya ganada a Estados Unidos en todo este territorio, y por el otro lado, Estados Unidos, que está tratando de recuperar ese terreno que ya le ganaron los chinos, ¿a través de qué? De el litio que hay en América Latina, porque es que China se metió hasta la cocina. O sea, imaginemos, China tiene ya explotando litio en Chile, en Argentina, y ya estaba aquí en México, digamos, allende la frontera de Estados Unidos, estaba ya también ahí. Entonces ahora Estados Unidos también está tratando de recuperar este terreno perdido, y habrá que ver si logra ganarle a los chinos, porque los chinos sí tienen ya toda la cadena de valor, desde la explotación hasta ya, aquí está la batería de litio, toda ya está controlada por la industria china. Estados Unidos, con empresas precisamente como Tesla, privadas pues, y otras que tienen asiento incluso también en Europa, pues están tratando de recuperar esa carrera. Pero lo que vemos es prácticamente la lucha por la hegemonía mundial económica. Entonces, bien comentas, no se trata de un asunto menor, no se trata de un asunto meramente de un mineral más, no, se trata precisamente de algo que está pues de manera transnacional y con grupos en la propia geopolítica disputándose la hegemonía mundial. Si me permites, antes de pasar al otro tema que traemos en agenda, querido Sosimo, no exageramos cuando ponemos sobre la mesa el desarrollo cuidando el medio ambiente, un desarrollo que proteja a estas comunidades. Que no se nos olvide que la empresa de Germán Larrea contaminó todo un río, el río Sonora, precisamente por descuidos o por un actuar sin poner precisamente nuestros recursos, nuestro medio ambiente en el centro y nuestras comunidades. Todavía no hay certeza, tengo entendido, que aquello haya quedado del todo limpio después de aquella contaminación masiva del río Sonora que afectó a diferentes localidades que se encuentran precisamente a las orillas del río, pero solo como ejemplo de cómo estas mineras muchas veces pues les vale un cacahuate esa gente que es en muchas ocasiones la más vulnerable. El ejemplo, Vicente, resulta muy elocuente. El día de ayer jueves hubo un informe de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues prácticamente acreditando que este derrame en el río Sonora y ríos adyacentes, arroyos adyacentes, es el desastre hídrico más importante que haya ocurrido en la historia de nuestro país. Fue una contaminación que además no terminó realmente de pagar lo que significa el propio Germán Larrea, este grupo minero, México, y que en efecto, porque ellos pues van por sus propios intereses, por eso necesitamos que haya una racionalización en la manera en que se extraiga el litio para beneficio de las comunidades, para beneficio del país en su conjunto, y que no volvamos a ser objeto de saqueo
cómo fue durante todo este tiempo con estas mineras que, como bien comentas, Vicente, pues se necesita grandes cantidades de agua. Imaginemos en una situación con regiones con estrés hídrico tan importante que además tengamos que privilegiar, en tal caso por intereses privados, el uso de agua para este extractivismo. A mí me duele porque sé de lo que hablo, es que lo digo, Sósimo. Esto que estás mencionando es podría ser lo más doloroso. Y yo sé que el presidente tiene esa intención firme de no dar paso atrás, de no dar marcha atrás, y que el litio se mantenga para todos los mexicanos. Pero el caso, por ejemplo, del río Sonora, imagínate la contaminación de río y arroyos, cuando en el sur de Sonora, de donde yo soy originario, hay municipios como el de Álamos, en el que hay agua un día sí y un día no. Hay racionalización del agua potable cuando tienes a una empresa que con todo el descuido y desparpajo te contamina por su irresponsabilidad todo un río. Pero bueno, ahí que quede. Mi querido Sósimo, el tema de las normales rurales, tú lo conoces, tú lo has seguido. ¿Qué ha pasado con las normales rurales después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y después de sobrevivir algunas, no todas, ese periodo de Peña Nieto, de Calderón, pero sobre todo de Peña Nieto después de la desaparición de los normalistas, con la estigmatización, no solamente con los retos ya de una zona rural, de una normal rural, sino la estigmatización de estas instituciones y bueno, el rescate prometido, anunciado y comprometido por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ha ocurrido en este tema? Sí, se trata también de otro tema muy, muy complejo, Vicente, en el sentido de que decíamos, pues sí, estuvimos platicando el día de ayer, todo esto que ha ocurrido en torno a la desaparición de los 43, la indignación que nos produce, la demanda de que se avancen las investigaciones, y en medio de todo esto, pues recordar también que estos muchachos que desaparecieron, que fueron víctimas de este crimen de Estado, son estudiantes de una escuela normal rural que tiene un modelo propio educativo, que ha sobrevivido contra viento y marea, sobre todo al periodo neoliberal. Ha sido lo peor. Bueno, lo peor fue el caso de Díaz Ordaz, el cierre de la mitad de estas instituciones, y después el periodo neoliberal, donde estuvo a punto prácticamente de dar por finiquitado este modelo educativo con el cierre de todas las escuelas normales rurales. Me parece un crimen lo que se buscaba en los gobiernos neoliberales, Sósimo, para aportar a esto que nos estás informando, porque las normales rurales están abasteciendo de educadores y educadoras a las zonas más olvidadas de México. Recuerdo todo el escándalo que hicieron, que porque venían doctores de Cuba para ir a las zonas olvidadas a las que ni siquiera los egresados de nuestras escuelas, nuestros mexicanos, querían ir. Bueno, pues así pasa con las normales rurales. Salen estos profesores, estas profesoras, a educar a las comunidades más olvidadas, más vulnerables. Y yo digo que es un crimen lo que se buscaba cometer con el cierre de este sistema de escuelas rurales, que afortunadamente ha ido rescatando el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque estaban intentando sentenciar a esas zonas, las rurales, las más olvidadas, al analfabetismo, a la educación, al total olvido, socio. Sí, Vicente, de hecho ya estaban sentenciadas las normales rurales, prácticamente era cuestión de tiempo. Por eso es porque había movilizaciones, porque uno se podría pensar, bueno, es que los estudiantes de Ayotzinapa fueron a Iguala a tomar autobuses, y hay gente que dice, pero ¿para qué tomaban autobuses? Había un acoso en contra de la normal en ese momento muy intenso. Les habían cancelado el comedor, les habían cancelado los dormitorios, no querían las autoridades locales emitir la convocatoria de nuevo ingreso, les habían cancelado plazas, es decir, un acoso en contra de Ayotzinapa y de muchas otras escuelas que estaba provocando la movilización de los estudiantes. Entonces, pero prácticamente ya habían sido sentenciadas en ese momento, y bien lo comentas, sentenciar a las escuelas normales rurales, acabar con ellas, pues era condenar a la
al analfabetismo a grandes porciones del México rural. Hay un lema de los normalistas rurales que dice: mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán razón de existir. Y en efecto, es un lema que se ajusta a la propia realidad. Hemos realizado en Contralínea reportajes desde las zonas más pobres de este país, aquellas que incluso tienen niveles de pobreza similares a los del África subsahariano. Estamos hablando de zonas donde no llega absolutamente nadie, no hay representantes prácticamente del Estado mexicano, me refiero a algún médico, algún trabajador social, etcétera, y cuando nos encontrábamos a alguien, invariablemente era un maestro rural y invariablemente era un egresado de una normal rural. ¿Por qué ellos iban allá? Porque precisamente este modelo educativo de las normales rurales les prepara para eso, los concientizan para eso, y ellos sí tienen esa convicción de que van a llegar a una comunidad muy pobre y ni modo, van a tener que padecer la pobreza de la misma comunidad a la que se integran, porque no es de que ellos lleguen con algún tipo de aditamento adicional, pues no, porque la propia dinámica no te permite, por mucho que tengas un sueldo, etcétera, ahí a donde llegas no hay ni qué comprar. A veces no hay ni qué comer. Entonces, a veces no hay ni transporte. No hay Tienen transporte. que llegar como pueden. No, de hecho, por eso llegan y no se pueden regresar a sus lugares de origen. Tienen que llegar y prácticamente vivir con toda la comunidad, todo el periodo escolar. En el periodo de vacaciones tener la oportunidad de regresar a alguna ciudad o de regresar a sus lugares de origen, pero de nueva cuenta otra vez inicia el periodo escolar y vivir con ellos. Yo tengo la imagen, Vicente, de una maestra con los cabellos desaliñados, padeciendo la misma pobreza en Metlatono, en Cochuapa el Grande, en comunidades, ni siquiera en la cabecera, en comunidades de estos municipios en los que pues ellos se someten precisamente a esta pobreza. Y sabes, Vicente, no solamente llegan a ser el maestro de la comunidad, llegan a ser a veces el psicólogo de la comunidad, llegan a ser la persona que tiene algún tipo de recomendación incluso para tomarse un desenfrión o algún medicamento o para poner alguna inyección anti piquete de alacrán, de serpiente, etcétera. Es decir, llegan a ser gestores, a gestionar la construcción de alguna presa para tratar de tener cultivos de regadío, etcétera. Eso es a lo que llega un egresado de una normal rural. Y decíamos, Vicente, todo eso es lo que está detrás también de la desaparición de los 43. La desaparición de los 43 fue posible por una campaña en contra también previa, en contra de las normales rurales, por parte del sector empresarial, por parte de grandes medios de comunicación, por parte de los propios gobiernos en ese momento en turno, etcétera. Entonces decíamos, más allá de los 43, o todavía más allá de los 43, ¿qué pasó después de esta desaparición con de estos estudiantes con las normales rurales? Objeto de una situación de estigmatización, como ya lo comentabas, y también incluso de temor. Una suerte de estudiantes que ya empezaron a no ver como opción estudiar en una normal rural, porque eran presas de esta campaña inmediatamente después de la desaparición de los 43, primero, de que eran pseudoestudiantes, y segundo, de que, bueno, ¿y qué tal si estudias ahí y terminas también desaparecido? Entonces, hubo una campaña muy intensa en contra del propio normalismo rural que ha echado a veces por la borda entre la propia sociedad el valor que implican estas normales rurales. Y solo porque sé también que han dejado su vida, le mando un saludo al profe Paulino Gámez, que fue profesor rural, y a mi propia madre, que por más de 20 años fue profesora rural en zonas como Tres Hermanos, Tesia, el Mezquital de Tesia. Muchas veces tenías que llegar en raite, en las camionetas estas de estaquitas, y también hay que reconocer esta labor que hacen los egresados de las normales rurales, porque muchas veces son los profesores de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto a la misma vez, porque la misma población estudiantil es tan variada, estos poblados, y no hay más que un solo profesor o una sola profesora. Estarás de acuerdo, Sósimo, que es ya solo por eso una labor encomiable la que se realiza. Y por cierto, saludos a la normal rural del Quinto, allá en Sonora, donde dejamos muchos
amigos. De hecho, creo que el gobernador de Sinaloa, no sé si lo hemos mencionado aquí en las mesas, Rubén Rocha Moya, es egresado de la Normal Rural del Quinto. Mira, un egresado de una normal rural termina siendo un gobernador, como el caso de Sinaloa. Y otra cosa, ahora en esta nueva escuela mexicana, tan atacada, sobre todo desde medios de comunicación como TV Azteca, a ver cómo también, no sé si se esté contemplando una reinversión de recursos para estas escuelas normales por lo que significan para estas comunidades. Así es, me parece, Vicente, que ahí precisamente todavía hay una deuda, no tanto en la cuestión de la inversión, porque me parece que los recursos están fluyendo, sino también en la reforma que hace falta, porque estas escuelas tienen que regresar a la federalización para que no dependan de la voluntad, del ánimo de los gobiernos locales en turno, porque hemos visto el caso reciente, me refiero a los sexenios recientes, anteriores del de Peña Nieto, en el que pues se destinaba el recurso y no siempre llegaban a las normales rurales, incluso ya en el actual sexenio, en el que había recursos que destinaba el gobierno federal, por ejemplo, a la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Michoacán, y que el gobierno de este gobernador Bala, se me olvidó ahorita el nombre, el gobernador perredista, supuesto en su momento. Michoacán? Sí, de Michoacán. Ahorita nos acordamos. ¿Quién? El gobernador que hizo, incluso fue a pedir audiencia con el presidente de la República en un banquito. Silvano Aureoles. Silvano Aureoles. Es que, como no me decías, el encargado de las cuestiones agrícolas del Frente Amplio opositor, por eso me confundí, querido socio. Sí, pues resulta que precisamente Silvano Aureoles detenía el presupuesto para la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, y así podemos poner otros ejemplos. Entonces me parece, Vicente, que un pendiente es cambiar la propia Constitución para que se proteja este modelo del normalismo rural desde la Constitución, y para que se federalicen y no dependan de la buena voluntad de los gobiernos estatales. Porque me gustaría aquí hablar precisamente, Vicente, de este modelo de normalismo rural, porque uno puede decir, bueno, son estudiantes muy aventados y con muchas convicciones que pueden llegar a una comunidad alejada a instalarse como profesores. Hay que recordar que este modelo es único, no lo tienen las escuelas normales urbanas o aquellas que no tienen esta característica de normal rural. Este modelo son 5 ejes que además, Vicente, están vigentes por la propia organización estudiantil llamada Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es la encargada de velar porque siga con vida este modelo de 5 ejes. El primero es el académico. Obviamente tienen que tener una formación académica que les dé las credenciales, el conocimiento para ir a la alfabetización y para impartir educación básica en las comunidades alejadas. El segundo es el de los módulos de producción. Por eso tienen esas competencias de crear unidades de ganado bovino, caprino, el sembrado de milpas, de huertas. Tienen todo ese conocimiento que van también a implantar a las comunidades en las que llegan. Dentro de módulos de producción también hay talleres de serigrafía, talleres de carpintería, talleres de herrería que los capacitan también para eso. El tercer módulo es el deportivo. Tienen atletismo, tienen voleibol, básquetbol, etcétera, y también las capacidades para lugares a los que lleguen, también poder a la propia población, no solamente a los estudiantes, sino a la propia población, generarles algún tipo de conocimiento de la activación física y del deporte, etcétera. Y el último es el político, que es el que da precisamente vida a todo esto. Ellos sí tienen, además de su formación formal en la educación primaria, educación básica, etcétera, pues tienen también una formación política que se asumen marxistas-leninistas, es decir, materialismo histórico. Pero esto es lo que le da vida a todo lo demás. Decíamos, es un modelo único y que me parece que tendría que estarse preservando porque no hay otro modelo en el mundo. Hubo otros que en su momento surgieron, similares en América Latina, pero que fueron también con la llegada del neoliberalismo durísimo en todo el continente, pues sucumbiendo. El único que sobrevivió de todos estos modelos en América Latina es precisamente el mexicano. Y hablabas de cómo estos personajes como Silvano Aureoles detenía el dinero para
para la educación, para los profesores. Yo no sé si todavía sea universal la beca para los normalistas en escuelas normales rurales, y también hay que decirlo, en escuelas normales urbanas, pero cuando les aprietas lo del dinero, los estás ahogando, porque muchos de estos estudiantes son de zonas y de familias tan pobres que lo único que tienen para comer es muchas veces lo que les llega de beca, y con eso pues estirarlo, no solamente para comer, sino para lo básico. No sé si todavía está este sistema de becas, pero yo recuerdo cuando también me tocó, pues que no solamente era necesario, era urgente, era lo único con lo que se podían agarrar o de lo que podían echar mano para sobrevivir. Apuntas hacia algo muy importante que está en el corazón de las normales rurales, Vicente. Las normales rurales tienen como primer requisito para aceptar a un estudiante la pobreza. No puede acceder a algún estudiante que tenga la posibilidad de estudiar en otra institución, porque la filosofía de las normales rurales es: aquí viene aquel que es rechazado de todos lados por su pobreza. El primer requisito es ser pobre. En ese sentido, en estas escuelas, así te lo dice. Se hace un estudio socioeconómico y el primer requisito para aspirar es de que sea una persona proveniente de familias de escasos recursos. Todos los estudiantes de las escuelas normales rurales provienen de familias que, de no tener esa oportunidad de una normal rural, no hubieran podido enviar a sus hijos a acceder a la educación superior. Así de intenso es este asunto, porque uno podría decir, bueno, hay otras opciones para la educación pública gratuita. Están universidades como la UNAM, donde prácticamente hay una gratuidad, bueno, ahora ya cuestionada, ya será tema de otra mesa, pero hay universidades, instituciones que dicen que son gratuitas. El asunto de una normal rural es de que tiene una filosofía que dices, pues sí, yo no te estoy cobrando nada, pero si eres de escasos recursos, de todas maneras estás en desventaja, porque tendrías que pagar entonces techo, vestido, alimentación, mientras estás estudiando. ¿Quién te va a dar eso? Aunque no pagues la colegiatura, ¿quién te va a sostener mientras estás estudiando? La filosofía de la normal rural es: tú, estudiante, vas a tener garantizado el techo porque es internado, la alimentación porque hay comedores, y también vas a tener garantizado una beca, porque para tus pasajes, para que compres útiles escolares, etcétera. Ese es parte del modelo de las escuelas normales rurales. Y también decirle a la gente que las cartulinas, los marcadores, los gises, los borradores, todo lo que se utiliza para las prácticas, cuando vas a practicar, preparándote ya para la graduación, todo lo compra de esa beca el estudiante. No hay de que aquí hay cartulinas, aquí hay, no, los materiales didácticos los compra la propia estudiante o el propio estudiante. Te digo, me estoy acordando de muchas cosas ahorita que te estoy escuchando, Sósimo, pero eso debería de agradecerse, de reconocerse, de apreciarse por parte de esta sociedad mexicana, Sósimo. Es que, de hecho, Vicente, ¿cuánto le debe la sociedad mexicana a las normales rurales? Todo este esfuerzo postrevolucionario de alfabetizar el campo mexicano, pues fue precisamente apoyado en ¿quiénes? En las normales rurales. De hecho, Vicente, también podríamos señalar la mayoría de maestros que incluso fueron colgados, que fueron asesinados en momentos cuando la ultraderecha se asentó en algunos lugares y veían como rojos comunistas el diablo a los profesores, y solamente por ser profesores que impartían educación laica eran incluso asesinados. Pues la mayoría de estas víctimas eran egresados de las normales rurales. ¿Cuánto le debe el país a ellos? Oye, Sósimo, ¿y no ha habido un resurgimiento de las normales con la desaparición de los 43? Porque yo recuerdo que hubo un momento en el que las normales rurales salieron a marchar, a manifestarse, creo que era todavía en tiempos de Peña Nieto, alrededor del país, que salían a exigir justicia, que salían a pedir que aparecieran los 43 de Ayotzinapa. Y ahora que estamos en este momento en el que recordamos o nos
nos replanteamos que han pasado 9 años de la desaparición de los normalistas, te lo pregunto. ¿Han Sí. salido con más fuerza? ¿Ha habido un resurgimiento, un reforzamiento de los lazos entre normales rurales? Porque hay unas que yo ni conozco, pero me recuerdo que hay una por allá en Oaxaca, cerca de Tamazulapan. Ah, mira, para que veas, en donde viví por ahí de 6 meses, 7 meses, y que me decían que mantenían comunicación entre las normales rurales. Sí, son parte todas ellas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, una organización impresionante también, Vicente. Me parece que sí, hay una participación importante, de hecho, en la marcha de estos días para conmemorar estos tristes acontecimientos, pues se vieron a los contingentes precisamente de Tamazulapan, que es de puras mujeres, internado, correcto. Teteles, Puebla, que también es de puras mujeres, Panotla, Tlaxcala, que también es de puras mujeres, y vimos ahí a contingentes, por supuesto, de los que se les ha llamado los bastiones de normalismo rural, además de Ayotzinapa, por supuesto, Tiripetío, Michoacán, Tenería, Estado de México, Mactumaxá, Chiapas, que es mixta, esta escuela de hombres y mujeres con sus dormitorios separados, como son las escuelas normales rurales, y sí mantienen esta comunicación. Por supuesto que hay problemas también al interior de la propia organización, esperemos que pronto los resuelvan, y me parece que son naturales en cualquier disputa, en cualquier organización hay también estas disputas, pero recordar algo de esta FECSUM. Esta FECSUM es la que mantuvo vivas a las normales rurales, y es una organización incluso hoy de carácter semiclandestino, una organización que fue abierta y que generó como secretario general a personajes como Lucio Cabañas Barrientos y a muchos otros integrantes de la lucha social. Unos llegaron a ser gobernadores, no es el primer caso que comentábamos de Sinaloa, hay otros casos de gobernadores también egresados de las normales rurales, pero hay casos también de luchadores sociales que incluso terminaron rebeldes, el caso de Lucio Cabañas Barrientos y el caso de otros, o formadores también de la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como Misael Núñez Acosta, él también es egresado de una normal rural, en este caso de la de Tenería, y que una organización, decíamos, impresionante, Vicente, porque esta organización prepara a los de nuevo ingreso. Ellos crecen y cuando están en los niveles ya casi a punto de salir, preparan a la generación que sigue, y así es como han venido defendiendo los 5 ejes del normalismo rural: la gratuidad, las becas, el autogobierno en estas escuelas. Por eso decimos, es una organización impresionante la propia FECSUM, y decíamos de carácter semiclandestino. ¿Por qué? Porque cuando viene el 68, y siempre nada más por este centralismo que hasta luego todos repetimos socialmente, pensamos que el 68 solamente fue la represión a los estudiantes de la Ciudad de México, de la UNAM, del Politécnico, incluso de algunas privadas, pues resulta que la represión intensa, fuerte, también fue a las normales rurales, y cerró Díaz Ordaz a sangre y fuego, ocupando con el ejército la mitad de las escuelas normales rurales, cerró 17 en ese momento, o 18, ahorita no tengo el dato ahorita preciso. Díaz Ordaz cerró estas escuelas, no sabemos incluso, nunca se contabilizó el número de muertos, de personas desaparecidas, etcétera, en estos cierres. Y luego, Vicente, señalar que estas escuelas normales rurales pues siguieron vivas, pero la organización estudiantil tuvo que pasar a la clandestinidad total, porque había una persecución muy intensa. En 1973-74 regresó la FECSUM, pero prácticamente en condición de semiclandestinidad, que se mantiene hasta el día de hoy. Nunca se saben los nombres reales de los estudiantes que ocupan las principales carteras, ni en las escuelas, ni a nivel los organismos nacionales que ellos les llaman, y lo hacen por una cuestión de protección durante tanto tiempo de acoso, tanto tiempo de tratar de cerrar las normales rurales. Recuerdo que en las primeras mañaneras, y aquí me vas a iluminar tú porque estás más informado, se hablaba le pedían al presidente la reapertura de una escuela rural, no me acuerdo si es en Hidalgo. Sí, el Meche. El Meche. Sí. ¿Qué ha pasado, sabes? Pues mira, Vicente, aquí tenemos que señalarlo, se ha reabierto,
pero no se ha reabierto como normal rural. Es parte de la lucha que hay hoy. Qué bueno que también siguen en negociación, no se ha perdido la comunicación, a pesar de también un asunto similar, guardando las proporciones con los padres de los 43, en el sentido de que también hay reclamos fuertes hacia el gobierno federal en ese sentido, porque sí se reabrió el MESHE. ¿Y cuándo se cerró? ¿En tiempos de qué? Osorio Chong, como gobernador precisamente de este estado de Hidalgo, en tiempos de Osorio Chong, y también se cerró pues a sangre y fuego, porque así es como solamente se puede cerrar una normal rural. Los estudiantes no se dejan, los estudiantes hemos visto que tienen incluso como parte de su propia formación ahí en la escuela, pues la lucha social, el activismo político. Entonces, no es fácil cerrar una normal rural, prácticamente siempre se tiene que hacer con violencia, y así fue de manera violenta, indigna, como Osorio Chong cerró el MESHE Hidalgo. El presidente de la República dijo precisamente una escuela tan emblemática como el MESHE, en su momento bastión también del normalismo rural, se tiene que reabrir en la actual administración como una manera incluso también simbólica de decir, van adelante las normales rurales y lo que fueron acosadas, lo que fueron perseguidas, ya no más. Bueno, en ese sentido señalar, Vicente, que sí se reabrió el MESHE, pero no como normal rural. ¿Por qué? Porque no tiene estos 5 ejes de los que hemos hablado. Si no tiene los 5 ejes de los que hemos hablado, pues no se puede considerar una normal rural, será una normal, otra escuela formadora de profesores, pero no una normal rural, porque es un modelo educativo que se tiene que preservar. Se está en diálogo para relanzarlo con estos 5 ejes, y me parece que ahí, pues sí, habría que hacer un llamado a las propias autoridades, a la propia sensibilidad de las autoridades, para, si se le va a llamar reapertura de una normal rural, tiene que ser con los 5 ejes, sino que se le cambie el nombre. Claro. Porque si no, podrían decir, a ver, es una escuela normal que se va a llamar Luis Villarreal, si quieren igual, con sede en el MESHE Hidalgo, pero si no tiene los 5 ejes, no se le puede llamar normal rural. Pues mi querido Sósimo, fascinantes los temas de los que vienes a hablar con nosotros en esta mesa de investigación contra Líneas Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a que los lean, a que los vean, a que los escuchen como siempre? Pues muchas gracias, Vicente, muchas gracias por también el interés en estos temas. Los detalles los encuentran en www.contralinea.com.mx. También pueden seguirnos ahí en redes sociales, estamos como Contralínea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Bueno, Twitter ahora que ya se llama X o X. Y también estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iVoox. Tenemos un noticiero por nuestras plataformas que se transmite de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía. También una mesa de análisis, contradebate, lunes, miércoles y viernes de la 1 a las 2 de la tarde. Y les invitamos, pues, con mucho gusto a que nos acompañen en este espacio, en esta alianza Contralínea Sin Censura de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. Pues ahí estamos. Pues me van a tirar algunos el hate, el odio, pero desde aquí toda nuestro reconocimiento, nuestra admiración a esos que no solamente estudian en las normales rurales, sino a los egresados de las normales rurales y que han dejado la piel en esas comunidades las más alejadas, las más vulnerables, las más olvidadas, y en donde seguramente aprecian a cabalidad la labor del maestrito, del profesor del pueblo, mi querido, o de la población, porque ya ni pueblos son, muchas veces son unas cuantas casitas, ¿no? Pues este reconocimiento, Vicente, a todos los egresados de las normales rurales en estos tiempos en el que estamos recordando a los 43 de Ayotzinapa, y recordar eso, los 43 son estudiantes de una normal rural y son también estos 43 integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Querido Sósimo, que pases excelente fin de semana y nos vemos la próxima con otra mesa. Claro que sí, un gusto como siempre, Vicente. Estaremos al pendiente de la edición de la revista que sale este fin de semana. Recuerde, cada fin de semana busquen www.contralinea.com.mx la edición que publican precisamente ahí en el equipo que comanda el maestro Miguel Vadillo. Somos Sin Censura, todos somos Sin Censura, y continuamos.